Las copas de cristal reflejaban la suave luz de la araña, convirtiendo el comedor de la mansión Sparks en una reluciente isla de lujo. Elizabeth se ajustó el collar de perlas que llevaba al cuello, sintiendo que le apretaba cada vez más. Las tradicionales cenas familiares en casa de los padres de Oliver siempre la inquietaban vagamente. Margaret Sparks lanzó a su cuñada una mirada apreciativa. «Elizabeth, querida, ese vestido no te sienta nada bien. El azul no es tu color». Elizabeth sonrió, tomando un sorbo de vino. En 7 años de matrimonio se había acostumbrado a las púas de su suegra. Había aprendido a tragarse su resentimiento junto con el vino caro de las bodegas de los Sparks. Warren Sparks, el padre de Oliver, cortaba distraídamente un filete. Las arrugas de su frente se plegaban en una permanente máscara de preocupación. Solo Dexter Montgomery, el socio de Oliver, recibía de él miradas ocasionales. El propio Oliver llegaba tarde. Elizabeth conocía la costumbre de su marido de hacer esperar a todo el mundo, reafirmando su importancia. En los 2 últimos meses había llegado tarde con más frecuencia, oliendo a perfume desconocido y apareciendo en el dormitorio solo para cambiarse de ropa. La puerta principal se cerró de golpe y unos pasos resonaron en el pasillo. Oliver entró en el comedor, pero no solo. Una mujer alta con un vestido rojo caminaba a su lado, con una sonrisa confiada en los labios pintados de colores brillantes. «Pido disculpas por llegar tarde. Verónica se entretuvo en la oficina. Estábamos terminando juntos el informe trimestral». Margaret enarcó una ceja pero permaneció en silencio. Dexter tosió de repente, escondiéndose en la servilleta. Elizabeth se quedó paralizada, mirando al desconocido. Verónica Drake era como la había presentado Oliver, la nueva asesora financiera de la empresa. Una mano fría extendida en señal de saludo, una sonrisa ligeramente condescendiente. La cena continuó. La conversación fluyó lánguidamente. Warren discutía de política con Dexter. Margaret interrogaba a Verónica sobre su educación. Elizabeth permaneció en silencio mientras observaba cómo su marido tocaba furtivamente la mano de una nueva empleada al pasarle el salero. Se sirvió el postre junto con el champán. De repente, Oliver golpeó el vaso con el tenedor, llamando la atención. Sus ojos brillaban febrilmente. «Tengo que anunciar algo importante». La sala se congeló. Margaret apartó la servilleta y Warren frunció el ceño. Verónica bajó la mirada, estudiando sus uñas cuidadas. «Elizabeth». Oliver se volvió hacia su mujer, pero estaba mirando a algún lugar a través de ella. «Exijo el divorcio». Silencio, cristalino y cortante como los fragmentos de un vaso roto. «Nunca te amé», continuó, cobrando impulso como un peñasco cayendo por una montaña. «Solo me casé por insistencia de mis padres. El hombre al que amo de verdad es...». Oliver cogió la mano de Verónica. «Verónica». Sonrió mientras miraba a la extraña mujer. Había en aquella sonrisa la ligereza de un hombre que se había desprendido de una pesada carga. Margaret se enderezó bruscamente, clavando los dedos en los reposabrazos de su silla. Dexter miró fijamente su plato como si hubiera encontrado allí algo sorprendente. Warren se quedó inmóvil con la copa en alto. Elizabeth podía sentir las miradas de todos los presentes. 7 años de humillación, de soledad entre la multitud, de negación de sus propios deseos. Todo pasó ante sus ojos. Su reacción sorprendió a todos. Lentamente, con dignidad, se levantó de la mesa. Enderezó los hombros y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Nadie podía imaginar que Elizabeth se acercaría tranquilamente a Oliver, se inclinaría hacia su oído y le susurraría: «Sé lo de las cuentas en las Islas Caimán y lo de los informes falsificados para el Consejo de Administración. Creo que Dexter también tiene una pista». Luego se volvió hacia los demás, con voz clara y firme. «Gracias por una velada maravillosa. El divorcio es una idea maravillosa, Oliver. Te veré en el juzgado».
El rostro de Oliver se congeló. Los dedos que aún sujetaban la mano de Verónica se volvieron blancos. Elizabeth se dirigió a la salida. En la puerta, se volvió y se encontró con la mirada de Dexter Montgomery. Había comprensión en sus ojos, y algo más, admiración. El aire nocturno de Madison rozó las acaloradas mejillas de Elizabeth cuando se adentró en la oscuridad, dejando atrás la casa donde una vida acababa de terminar y otra había comenzado. Elizabeth se quitó los zapatos en el umbral de su propia casa, que de pronto le pareció extraña. La tenue luz de la lámpara de noche del vestíbulo distinguía objetos familiares en la oscuridad. Un reloj de pared que había comprado en una tienda de antigüedades, fotografías enmarcadas, un jarrón de lirios marchitos. Todo parecía el decorado de una obra de teatro en la que ella interpretaba el papel de una esposa feliz. Las llaves resbalaron de sus dedos temblorosos y golpearon el parqué con un ruido sordo. El sonido rompió el aturdimiento. Elizabeth se deslizó por la pared hasta el suelo, rodeándose las rodillas con los brazos. Ni una sola lágrima, solo vacío y un extraño alivio. Su mirada se posó en la foto de boda que había sobre la cómoda. Recordaba aquel día hasta el más mínimo detalle. El olor de las peonías blancas del ramo, la pesadez del velo de encaje, los fríos labios de Oliver durante el beso después de los votos. Elizabeth veía ahora cosas en las que antes no había reparado. La sonrisa tensa de Oliver, sus hombros tensos, su mirada no fija en la novia, sino alejada de ella. Todas las señales habían estado delante de sus ojos todos estos años. El teléfono vibró en su bolso. 10 llamadas perdidas de Pamela, su mejor amiga. La noticia del escándalo de la cena de los Sparks ya debía de haberse extendido por todo Madison. Elizabeth se levantó y se dirigió al dormitorio. Los trajes de Oliver colgaban del armario, alineados en filas perfectas, gris, azul, negro, sus artículos de tocador en la estantería del baño, sus libros en la mesilla de noche, huellas de la presencia de un hombre que acababa de declarar que nunca la había amado. La primera vez que conoció a Oliver fue hace 6 años, en un acto benéfico. Elizabeth acababa de aceptar un puesto como profesora de literatura en la universidad. La había invitado un colega cuya hermana trabajaba para la Fundación Sparks. «Pareces una mujer que lleva un volumen de Woolf en el bolso en lugar de pintalabios», fueron las primeras palabras que le dijo Oliver. Aquella tarde, efectivamente, sacó un Mrs. Dalloway del bolso. Él se rió, mostrando sus impecables dientes. A ella le pareció cosa del destino. Ahora Elizabeth se daba cuenta de que había sido una jugada bien calculada. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez contestó ella. «Liz, ¿es de verdad? ¿Estás bien?» La voz de Pamela sonaba preocupada. «Sí, no lo sé». Elizabeth se hundió en el borde de la cama. Lo hizo delante de toda la familia. Dijo que nunca me había querido. «Ese bastardo. Voy hacia ti. No lo hagas. Quiero estar sola». Hubo una pausa. Pamela suspiró. «¿Qué vas a hacer?» La imagen del pánico en la cara de Oliver pasó por la mente de Elizabeth cuando mencionó las cuentas de las Islas Caimán. Información que había descubierto accidentalmente en el despacho de él hacía un mes. Documentos que había fotografiado en su teléfono, sin comprender del todo su significado, pero sintiendo su importancia. «No lo sé. Tengo que pensarlo». Después de la llamada, Elizabeth sacó su portátil. El año pasado había aprendido la contraseña del correo electrónico de Oliver, el nombre del perro de su infancia y el año de su nacimiento. Demasiado sencillo para un hombre con una doble vida. En los últimos 15 días, 26 correos electrónicos de Verónica Drake. Ni uno solo de trabajo. «Echo de menos tus manos. Mañana, en nuestra casa. V. No sospechan nada. Todo va según lo previsto. V. Odio estas cenas familiares. ¿Cuánto tiempo tienes que jugar al marido modelo? V.
Elizabeth cerró el correo. Las sienes le palpitaban de tensión. Se acordó de otras pequeñas cosas, las llamadas nocturnas que Oliver hacía en la otra habitación, los viajes de negocios, cada vez más frecuentes desde hacía un año, el nuevo perfume, las excusas para no hacer el amor, la verdad que ella se negaba a ver. El timbre de la puerta cortó el silencio. Elizabeth miró el reloj. Era casi medianoche. Tal vez Pamela había decidido venir después de todo. Se acercó a la puerta sin encender la luz del pasillo y miró por la mirilla. Dexter Montgomery, el socio de Oliver que se había sentado frente a ella en la cena de esta noche, estaba de pie en el umbral. Su rostro parecía tallado en piedra a la luz de la calle. Elizabeth dudó un segundo antes de abrir la puerta. «Señora Sparks, disculpe el retraso». Dexter parecía agitado, no como el hombre de negocios habitualmente imperturbable. «Tenemos que hablar de su marido y sobre la información que posee». En su mano, Elizabeth vio una carpeta de cuero con documentos. En sus ojos se leía cautela, pero también algo parecido a la esperanza. «Entre, señor Montgomery», dijo Elizabeth, haciéndose a un lado. «Creo que ambos hemos tenido una noche dura, y aún no ha terminado». La puerta se cerró a espaldas de Dexter. El reloj del vestíbulo marcaba la medianoche, el final de un día y el principio de otro, el primer día de la nueva vida de Elizabeth Sparks. Dexter Montgomery estaba sentado frente a Elizabeth, apoyando las manos en la mesa de la cocina. Sus dedos, largos, con las uñas pulcramente recortadas, se crisparon ligeramente, delatando un nerviosismo que el rostro pétreo no reflejaba. Sospechaba algo así desde hacía más de un año. Dexter abrió la carpeta que había traído consigo. Los informes financieros no cuadraban, pequeñas cantidades pero que desaparecían regularmente de las cuentas de la empresa. Elizabeth cogió los documentos y recorrió con la mirada las columnas de cifras. «No entiendo de finanzas, señor Montgomery. Llámeme Dexter, y no necesita entender de números para comprender. Su marido y su...» vaciló, buscando una palabra. «Su ayudante montaron un sistema para sacar dinero de la empresa a través de cuentas ficticias». El reloj de la cocina marcó los segundos con un ruido sordo. Al otro lado de la ventana empezaba a amanecer, coloreando las copas de los árboles de un rosa pálido. «Las Islas Caimán», susurró Elizabeth, recordando los extraños documentos encontrados en el despacho de Oliver. «Exacto, cuentas en paraísos fiscales a nombre de empresas fantasma, pero no pude reunir pruebas suficientes. Hasta esta noche no estaba segura de que supiera de los asuntos de su marido». Elizabeth se levantó y caminó hacia la ventana. Las calles nocturnas de Madison parecían extinguidas. En algún lugar, Oliver y Verónica probablemente estaban celebrando su supuesta victoria. «¿Qué sugieres?» Dexter se levantó, poniéndose a su lado. Olía a colonia cara y al cansancio de una larga noche. «Unir fuerzas. Tú tienes acceso a los archivos de la casa de Oliver. Yo tengo acceso a las finanzas de la empresa. Juntos podemos reunir pruebas irrefutables». «¿Por qué harías eso? Eres un socio. Porque no solo está robando a los accionistas, también me está robando a mí». Elizabeth se volvió, encontrándose con la mirada de Dexter. Sus ojos leían determinación. «Mañana tengo que ir a la oficina de la empresa. Necesito una copia de todos los documentos de la caja fuerte de la casa de Oliver». «Eso es peligroso. Si se entera...» Dexter sonrió, y la sonrisa hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Elizabeth. «Después de esta noche, ya sabe que sospechas algo. La cuestión es lo rápido que podemos actuar». Asterisk, asterisk, asterisk. El aire frío del edificio de oficinas de Sparks Investments le quemaba los pulmones. Elizabeth atravesó las puertas giratorias, sintiendo las miradas curiosas de los empleados. La noticia de la ruptura de la familia Sparks ya debía de haber recorrido toda la ciudad. La secretaria de Oliver,
Una mujer corpulenta de ojos amables extendió las manos al ver a Elizabeth. S.R.A. Sparks. El señor Sparks no está hoy. Llamó, dijo que estaba trabajando desde casa. Lo sé, Betty. Tengo que recoger unos papeles de su oficina. Papeles del seguro. Betty vaciló, frotando su bolígrafo. No estoy segura de que pueda. Todavía estamos casados, Betty, y tengo todo el derecho a estar en la oficina de mi marido. La palabra défier sonó amarga, pero tuvo el efecto deseado. Betty asintió y abrió el despacho. El despacho de Oliver era austero, decorado en tonos grises, con una enorme ventana que daba a la plaza central de Madison. Elizabeth caminó rápidamente hacia el escritorio, abriendo cajones en busca de la tarjeta flash que Dexter había mencionado. La puerta se abrió sin llamar. Verónica Drake estaba en el umbral, hoy vestida con un estricto traje de negocios color marfil. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver a Elizabeth, pero se recompuso rápidamente. «¿Qué haces aquí?» La voz de Verónica sonaba autoritaria. «Cogiendo lo que es mío», continuó Elizabeth sin dignarse a mirar a su rival. Verónica se acercó. Su perfume, agrio, con notas de sándalo, llenaba el espacio. «Después de lo de anoche, creo que deberíamos hablar. No tenemos nada de qué hablar». Oliver no quería que ocurriera así. Elizabeth encontró por fin la tarjeta y se enderezó, mirando a Verónica directamente a los ojos. «Verónica, no sé qué te ha dicho de mí. Que soy fría, distante, que no entiendo sus ambiciones, que nuestro matrimonio fue un error desde el principio, que tú eres la única que le entiende de verdad». Una ligera confusión brilló en los ojos de Verónica. «No creo que tengas ni idea de con quién te estás metiendo, pero pronto lo sabrás. Por ahora, por favor, discúlpame». Elizabeth se dirigió a la salida, pero Verónica la agarró del brazo. «¿Qué le dijiste ayer? ¿Lo de las facturas?» En la mirada de Verónica se leía el miedo. Elizabeth le soltó suavemente la mano. «Pregúntaselo». Asterisk, asterisk, asterisk. «Elizabeth, querida, qué sorpresa». Margaret Sparks se plantó en el umbral de su casa, impidiendo el paso a su nuera. «Oliver no está aquí. He venido a hablar contigo». Tras un segundo de vacilación, Margaret dio un paso atrás, dejando entrar a Elizabeth. A la luz del día, el salón de los Sparks parecía aún más pomposo. Cristal, dorado, muebles antiguos. «¿Té? ¿Café?» «No, gracias. No tardaré». Margaret se sentó en un sillón y le hizo un gesto a Elizabeth para que se sentara enfrente. Su postura, incluso en un entorno doméstico, seguía siendo impecable. «Supongo que se trata de ayer». «Tiene que ver con el futuro, Margaret, tu hijo, tu familia y tu bienestar financiero». Margaret ladeó ligeramente la cabeza, como un pájaro interesado en un objeto brillante. «¿De qué estás hablando?» «De que tu hijo y su amante sacaron millones de dólares de la empresa a través de cuentas ficticias, y puedo demostrarlo». El rostro de Margaret permaneció impasible, pero los dedos que aferraban los reposabrazos de la silla se tornaron blancos. «¿Qué es lo que quiere? ¿Dinero?» Elizabeth se rió, y aquella risa, sincera y amarga al mismo tiempo, la sorprendió incluso a ella misma. «Quiero la verdad, Margaret, la verdad que has tenido tanto cuidado de ocultar todos estos años, obligando a Oliver a representar el papel de marido cariñoso». Margaret se levantó, se dirigió a la barra y se sirvió un whisky. El líquido ámbar salpicó las paredes del vaso de cristal. «No sabes nada de nuestra familia, muchacha. Sé lo suficiente, y aprenderé aún más». Margaret se volvió, su mirada dura. «¿Cuánto quieres? Dime la cantidad. Te irás en silencio, sin escándalos, sin tribunales, sin exposición. No lo entiendes. No se trata de dinero. Siempre es por el dinero, cariño, sobre todo cuando no lo hay». Elizabeth se levantó, sintiéndose repentinamente cansada. El rostro de Oliver se plantó ante sus ojos en el momento en que le había dicho que nunca la había amado. «Te equivocas, Margaret. Díselo a tu hijo.
No pararé hasta que se sepa la verdad, toda la verdad. Al salir de la casa de los Sparks, Elizabeth pudo sentir la mirada de su suegra a su espalda, pesada como una lápida. La mansión de Warren Sparks destacaba del resto de edificios del lujoso barrio de Madison, un edificio victoriano con tejado de tejas y vidrieras, rodeado de robles centenarios. A diferencia de la casa familiar donde Margaret y Warren vivían juntos, esta casa pertenecía únicamente al mayor de los Sparks. Elizabeth subió los escalones de piedra, sintiéndose como la heroína de una novela gótica. El martillo en forma de cabeza de león golpeó con fuerza la puerta de roble. Warren Sparks la abrió él mismo, sin sirviente. Con una Rebeca casera y las gafas bajadas hasta la punta de la nariz, parecía más viejo que sus 65 años. Elizabeth, su voz sonaba cansada, te estaba esperando. El despacho de Warren parecía la biblioteca de una antigua universidad. Estanterías hasta el techo, sillones de cuero, un mapamundi en la pared salpicado de banderas rojas. El aire estaba impregnado de olor a tabaco de pipa y papel viejo. Hablaste con Margaret. No era una pregunta, sino una afirmación. Sí, me ofreció dinero para callarme. Warren sonrió, y por un momento Elizabeth se fijó en los rasgos de Oliver en aquella sonrisa. Típico de ella. Margaret siempre creyó que cualquier problema podía resolverse con un talonario de cheques. Warren se acercó a la barra y sacó 2 vasos. ¿Escocés o algo más ligero? Escocés, claro. Asintió con aprobación, vertiendo el líquido ámbar en los vasos. Sabes, siempre pensé que eras lo mejor que le había pasado a Oliver, demasiado buena para él. Elizabeth aceptó la copa, observando a su suegro. En 7 años de matrimonio, rara vez había estado a solas con él. Siempre estaba Margaret controlando la conversación. ¿Por qué dejaste que se casara conmigo si sabías que amaba a otra? Warren se quedó mirando por la ventana durante un largo momento, como si la respuesta estuviera escrita en la copa del roble que había tras el cristal. La familia Sparks lleva más de 100 años en Madison. Mi abuelo fundó el primer banco, mi padre amplió el negocio y lo convirtió en una sociedad de inversiones. Hizo una pausa, ajustándose las gafas. He mantenido vivo el legado. La reputación lo es todo para nosotros. ¿Y mi matrimonio con Oliver formaba parte del mantenimiento de esa reputación? Oliver siempre ha sido impulsivo, sin escrúpulos. Veronica Drake no es la primera mujer por la que siente algo así, pero sin duda es la más peligrosa. Elizabeth dio un sorbo a su whisky, sintiendo que el líquido le quemaba la garganta. ¿Sabías lo de las maquinaciones en la empresa? Warren se puso pálido y dejó caer el vaso sobre la mesa con tanta fuerza que la bebida se derramó sobre la superficie pulida. ¿Qué ha dicho? Su hijo, junto con Veronica Drake, está sacando dinero de la empresa a través de cuentas en paraísos fiscales. Dexter Montgomery está reuniendo pruebas. A Warren le temblaron las manos mientras se hundía en su silla. No, Oliver no podría, destruiría todo lo que generaciones de Sparks han construido. Me temo que podría haberlo hecho, y lo hizo. Se hizo un pesado silencio. Los troncos crepitaban en la chimenea. La lluvia empezaba a lloviznar fuera de la ventana, pequeña pero persistente. Tengo que contártelo todo, dijo Warren al fin. Sobre nosotros, sobre los Sparks, para que lo entiendas. Se levantó y se acercó a la estantería, apartando varios libros, dejando al descubierto una pequeña caja fuerte tras ellos. Warren introdujo el código y sacó una vieja carpeta de cuero. Estos son los archivos de la familia, cosas que nunca debieron salir de estas paredes. Elizabeth aceptó la carpeta y la abrió. Dentro había viejas fotografías, cartas, recortes de periódico. La compañía Sparks no empezó con un banco, dijo Warren en voz baja. Durante la ley seca, mi abuelo se dedicaba al contrabando de licores,
Todo el capital inicial salió de ahí. Elizabeth hojeó fotografías amarillentas, hombres con traje y sombrero junto a camiones, cajas de botellas escondidas en sótanos. Mi padre legalizó el negocio, pero los métodos seguían siendo los mismos: sobornar a funcionarios, presionar a los competidores, tratos dudosos. ¿Y tú? Intenté hacer negocios honestamente. Realmente lo hice. Pero el negocio Sparks tiene demasiados esqueletos en el armario, demasiada gente que conoce nuestra verdadera historia. Elizabeth encontró una fotografía de boda, los jóvenes Warren y Margaret. Se dio cuenta de que la novia parecía tensa, casi asustada en la imagen. Margaret procede de la familia Caulfield, explicó Warren, notando su interés. Su padre era dueño de un banco rival. Nuestro matrimonio fue un acuerdo entre las familias, una forma de aunar capital e influencia. También lo fue mi matrimonio con Oliver. Sí, la historia se repite, ¿verdad? De repente, Elizabeth sintió náuseas. La habitación se arremolinó ante sus ojos y se agarró a los reposabrazos de la silla. ¿Qué te pasa? Warren se acercó, preocupado. Nada, solo estoy mareada. Pero Elizabeth sabía que no era solo un mareo. Por tercera mañana consecutiva tenía náuseas. Llevaba ya una semana de retraso. La prueba casera, escondida en el fondo de la papelera, mostraba 2 rayas. Necesitas descansar. Todo este estrés. Estoy bien. Elizabeth se levantó y volvió a guardar los papeles en la carpeta. ¿Puedo llevármelos? ¿Estudiarlo más detenidamente? Warren dudó, pero luego asintió. Sí, quizá haya llegado el momento de que todos los secretos salgan a la luz. Cuando Elizabeth ya se dirigía a la salida, Warren la llamó. Elizabeth, ¿qué vas a hacer con toda esta información? Ella se volvió, mirando a los ojos del hombre que había permitido que su hijo arruinara su vida en aras de mantener una fachada de respetabilidad. Aún no lo he decidido, pero ya no dejaré que los Sparks determinen mi destino. Al salir de la mansión, Elizabeth respiró profundamente el aire fresco. Su mano se posó involuntariamente sobre su estómago. Una nueva vida crecía en su interior, parte de Oliver, parte de la dinastía Sparks, pero también parte de sí misma. Un niño que nadie más que ella sabía que existía. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. Sé más que nadie sobre los asuntos de Oliver. Nos vemos en la biblioteca de la universidad a las 4. Jr. Julian Reed es un colega suyo, profesor de historia. ¿Qué podía saber sobre los asuntos de Oliver? ¿Y por qué había decidido ponerse en contacto con ella ahora? La lluvia se intensificó, tamborileando sobre los hombros de Elizabeth, pero ella no tenía prisa por abrir el paraguas. Las frías gotas que caían sobre su rostro se mezclaban con lágrimas no derramadas, las últimas lágrimas que se había permitido derramar por Oliver Sparks. La biblioteca de la universidad recibió a Elizabeth con su silencio familiar y el olor de los libros viejos. Después de 2 días de agitación emocional, aquel lugar parecía una isla de calma. Aquí, entre las altas estanterías y las mesas con lámparas verdes, se sentía en su elemento, no como la esposa de Oliver Sparks, sino como la doctora Elizabeth Harlow, profesora de literatura, experta en la novela victoriana. Julian Reed la esperaba en el rincón más alejado de la sala de lectura, oculto a la vista por enormes volúmenes enciclopédicos. Su figura angulosa se inclinaba sobre un libro abierto y sus dedos golpeaban nerviosamente el tablero de la mesa. Al ver a Elizabeth, se levantó de un salto y volcó su taza de café. Siento el desorden. Limpió el derrame con servilletas de papel. Gracias por venir. Julian daba clases de historia económica y sus despachos estaban en el mismo pasillo. De vez en cuando almorzaban juntos en el comedor de la facultad, hablando de estudiantes y de política académica. Nada personal, nada íntimo. Su mensaje me ha sorprendido. Elizabeth se sentó frente a él.
¿Qué sabes de los asuntos de mi marido? Julian miró a su alrededor, se aseguró de que nadie pudiera oírles y se acercó. Hace 4 años, yo no era profesor de historia. Tenía mi propia empresa de consultoría. Nos especializábamos en evaluación de riesgos de inversión para pequeñas empresas. Elizabeth frunció el ceño, sin entender a dónde quería llegar. Nos asociamos con la empresa de su marido. Oliver nos ofreció participar en un proyecto prometedor: construir un hotel ecológico en el norte del estado. Mi empresa hizo toda la diligencia debida, trajo inversores, y entonces Julian dejó de hablar y cerró los dedos en un puño. El proyecto resultó ser una farsa. Peor, Oliver falsificó documentos, consiguió dinero de los inversores y desapareció. Cuando estalló el escándalo, culparon a mi empresa. Lo perdí todo: mi negocio, mi reputación, mi casa. Tuve que empezar de cero, volver a la enseñanza. No había amargura en su voz, solo una cansada constatación de los hechos. Elizabeth recordó cómo había aparecido Julian en la universidad, callado, retraído, evitando las fiestas de empresa. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué habría cambiado? Tú le querías, creías en él. Además, los Sparks tienen contactos en todas partes. Habrían destruido mi carrera académica en un instante. Elizabeth sintió una punzada de culpabilidad. Todos estos años había tenido a alguien trabajando a su lado que había sido herido por su marido y ni siquiera se había dado cuenta. Vi las noticias, oí hablar al profesorado, continuó Julián, sobre lo que pasó en la cena familiar, y he pensado que quizá ahora sería un buen momento para ofrecer mi ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? He conservado algunos documentos de aquel proyecto, pruebas del fraude de Oliver. Los he guardado como seguro por si acaso. Sacó una fina carpeta de su maletín y se la entregó a Elizabeth. Dentro había copias de contratos, correspondencia, extractos bancarios. Todo lo que necesitamos para demostrar la implicación de Oliver en el fraude está aquí. Es cierto que el caso ha prescrito, pero como prueba de carácter en un proceso de divorcio. ¿Me estás dando tu única arma contra los Sparks? Julian sonrió, y esa sonrisa transformó su rostro, haciéndolo más joven, más guapo. Verás, todos estos años te he estado observando. La forma en que enseñas, la forma en que interactúas con los estudiantes, la forma en que hablas en las conferencias. Te mereces algo mejor que ser un peón en los juegos de la familia Sparks. Algo más que simpatía colegial brilló en sus ojos. Elizabeth apartó la mirada, sintiéndose incómoda. Gracias. Eso significa mucho para mí. Se levantó a punto de marcharse, pero Julian le tocó el brazo con suavidad. Una cosa más. Sé que eres amiga de Pamela Lewis, de la revista de la ciudad. Ella podría ayudarte con material editorial si decides hacer público el caso. Conoce bien mi vida. Ciudad pequeña, academia. Todo el mundo sabe todo de los demás. Al salir de la biblioteca, Elizabeth marcó el número de Pamela. Su amiga contestó después de la primera señal, como si hubiera estado esperando una llamada. Por fin. Estaba pensando en conducir hasta tu casa y tirar la puerta abajo. Siento no haber contestado. Ha habido muchos acontecimientos. Me he enterado. Es la comidilla de la ciudad. ¿Cómo estás? Mejor de lo que cabría esperar. Pamela, tenemos que vernos. Tengo información que podría interesarte. Como periodista o como amiga. Ambas cosas. Acordaron reunirse dentro de 1 hora en un pequeño café a las afueras de la ciudad, lejos del centro de Madison, donde todo el mundo conocía a los Sparks. El Bluebird Café estaba ubicado en un antiguo vagón de tren reconvertido. Carteles antiguos en las paredes, sofás de cuero desgastados, olor a café recién molido. Pamela ya estaba esperando en una mesa junto a la ventana, de colores vivos, con una mata de pelo pelirrojo y un ramillete de pecas en la cara. «Tienes mejor aspecto del que me temía», miró a Elizabeth con ojo crítico.
No pareces una mujer que ha sido humillada públicamente por su marido. Quizá porque me hizo un favor. Pamela enarcó las cejas, sorprendida. ¿Explicar? Elizabeth lo contó todo. Las maquinaciones de Oliver, los documentos encontrados en su despacho, la conversación con Dexter Montgomery, la reunión con Warren Sparks y sus revelaciones, Julian Reed y su historia. Pamela escuchaba sin interrumpir, solo de vez en cuando tomaba notas en un pequeño cuaderno. Cuando Elizabeth terminó, dio un largo silbido. Eso sí que es una historia. El verdadero escándalo del año. ¿Podrías escribir sobre ello? Con documentación de apoyo, sin duda. Pero la cuestión es si quieres hacerlo público. Elizabeth dudó. La venganza era un plato dulce, pero ¿a qué precio para ella? Aún no estoy segura. Necesito más información, más pruebas. Pamela dio un sorbo a su café, dejando un rastro de carmín brillante en la taza. Hay algo que necesitas saber, sobre la familia Sparks y sobre mí. Sacó una vieja fotografía de su bolso, en la que aparecían dos mujeres jóvenes sonriendo, abrazadas, con el lago de fondo. Son mi madre y Margaret Sparks, antes de ser Sparks. ¿Tu madre conocía a Margaret? Eran mejores amigas en la universidad, casi como hermanas. Y entonces mi madre conoció a un hombre llamado Warren, y todo cambió. Elizabeth se quedó paralizada, dándose cuenta del significado de lo que estaba diciendo. Tu madre y Warren Sparks tuvieron una aventura, de corta duración, pero apasionada. Luego intervinieron las familias y Warren se casó con Margaret Caulfield, la hija de un banquero. Mi madre nunca perdonó esa traición, ni a él, ni a ella. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Pamela volvió a meter la fotografía en su bolso, con el rostro serio. Porque quiero que entiendas que no soy solo una periodista o tu amiga en esta historia. Tengo un interés personal y una cuenta pendiente con los Sparks. La casa de Louise Harlow estaba en los suburbios de Madison, una casita pequeña pero confortable con un jardín de peonías y lirios de colores. Elizabeth venía aquí a menudo para descansar de las obligaciones sociales de ser la esposa de Oliver Sparks. Aquí volvía a ser simplemente Liz, una hija criada entre libros y música clásica. Louise salió al porche y se secó las manos en el delantal. A sus 60 años seguía siendo delgada y elegante, aunque hacía tiempo que su pelo se había vuelto plateado. Cuando vio a su hija, se quedó inmóvil, como si notara algo raro. ¿Qué ocurre?, preguntó Louise en lugar de saludar. Elizabeth abrazó a su madre en silencio. Louise olía a repostería casera y a jabón de lavanda. ¿Ya lo sabes? Es de lo único que hablan en el pueblo. Me han llamado 3 vecinos y la sobrina de Helen del supermercado. La cocina era cálida y olía a tarta de manzana. Elizabeth se sentó a la mesa de roble que le resultaba familiar de su infancia y se pasó los dedos por un arañazo que le había quedado de la época del colegio. Así que, Louise colocó una taza de té delante de su hija. Por fin ha mostrado su verdadera cara. Nunca quisiste a Oliver. He visto lo que es cariño. Aprendí a reconocer a los hombres como él después de tu padre. El padre de Elizabeth había abandonado a la familia cuando ella tenía 12 años, desapareciendo con una joven secretaria, dejando solo una nota y deudas. Louise crió sola a su hija, trabajando como bibliotecaria y traductora a tiempo parcial. «Mamá, estoy embarazada». La taza se congeló a medio camino de los labios de Louise. Un destello de preocupación brilló en sus ojos, sustituido por suavidad. ¿Lo sabe, Oliver? No, nadie más que tú lo sabe. Louise apartó la taza y cogió las manos de su hija. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Es todo tan confuso. Elizabeth se lo contó todo a su madre. Las maquinaciones de Oliver, los documentos, Dexter y Julian, la conversación con Warren, el pasado de la familia Sparks, Pamela y su madre. No reconozco mi propia vida, terminó. Es como estar atrapada en la novela de otra persona.
Luis permaneció en silencio largo rato, mirando por la ventana, más allá de la cual empezaba a anochecer. Luego se levantó y sacó una vieja caja del armario. Hay algo que debes saber. Nunca te conté toda la verdad sobre nuestra familia y tu padre. Abrió la caja y sacó un recorte de periódico amarillento. En él había una fotografía de una joven Louise junto a un hombre alto que se parecía mucho a Warren Sparks. ¿Ese es tu padre?, se maravilló Elizabeth. No, es Edward Sparks, el hermano mayor de Warren. Estábamos prometidos. La habitación parecía girar alrededor de Elizabeth. Todo lo que sabía sobre su familia, su pasado, se desmoronó como un castillo de naipes. ¿Estuviste prometida con el hermano de Warren Sparks? Eso fue hace mucho tiempo, antes de que tú nacieras. Edward era diferente, no como el resto de los Sparks. Amable, honesto, soñaba con ser médico en lugar de dedicarse al negocio familiar. ¿Qué pasó? Un accidente. Edward volvía de la facultad de medicina para pasar el fin de semana. Iba a presentarme a sus padres. Su coche cayó por un puente. Nunca encontraron el cuerpo. Había un dolor persistente en la voz de Luis, apagado pero no desaparecido con el paso de las décadas. Después de eso, Warren se convirtió en el único heredero. Tuvo que renunciar a sus sueños de escribir y dedicarse a los negocios. Y luego se casó con Margaret. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Qué sentido tenía? Fue en otra vida. Conocí a tu padre, te di a luz, y luego nos dejó. Luis sonrió amargamente. Tu padre era un hombre débil, pero los Sparks nunca dejan ir a los que consideran suyos o de su propiedad. ¿Qué quieres decir? Después de la muerte de Edward, la familia Sparks me ofreció dinero, mucho, para que dejara Madison y nunca mencionara el compromiso. Temían por su reputación, por sus secretos familiares. ¿Y aceptaste? No, me negué. Y entonces empezaron a presionar. Sobre mis padres, sobre mi jefe. Terminé yéndome de todos modos, pero sin su dinero. Solo regresaste tras la muerte de tus padres, cuando ya eras una adolescente. Elizabeth recordaba cómo durante su época escolar a veces se habían burlado de ella por su ropa de segunda mano y sus viejos libros de texto, cómo su madre tenía 2 trabajos para pagarle la universidad. ¿Ahora ves por qué no me entusiasmó tu matrimonio con Oliver Sparks? La historia se repite. Esa familia trae mala suerte. Pero ¿por qué Warren nunca mencionó que te conocía? Supongo que prefirió olvidar. O fingir que olvidaba. Todo el mundo en Madison tiene esqueletos en el armario, pero los Sparks tienen más que nadie. De repente sonó el timbre. Luis frunció el ceño. Rara vez recibía visitas, sobre todo por la noche. Elizabeth se acercó a la ventana y se asomó a través de la cortina. En el umbral estaba Oliver, solo, sin Verónica, con un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Elizabeth. «Es él», susurró a su madre. «¿Por qué ha venido?» «Pregúntaselo tú misma». Luis apretó la mano de su hija. «Eres más fuerte de lo que crees, más fuerte de lo que yo era». Elizabeth abrió la puerta sin invitar a Oliver a entrar. Tenía un aspecto desacostumbradamente desaliñado, la corbata a un lado, ansiedad en los ojos. «Liz, tenemos que hablar. Creo que lo dijiste todo en la cena familiar». «Fue un error. No debí no hacerlo así». Le tendió el ramo, pero Elizabeth no cogió las flores. «¿Qué ha pasado, Oliver? ¿Verónica ya no ha resultado ser tan perfecta como creías?» «No se trata de ella». Dexter presentó un informe en la oficina del fiscal sobre fraude financiero en la compañía. Eso es todo. Ni remordimiento, ni amor. El miedo a exponerse le había traído hasta el umbral de la casa de su madre. ¿Y crees que puedo ayudar? Todavía estamos casados, Liz. Si se presentan cargos contra mí, se reflejará en ti. ¿Tienes miedo de que testifique en tu contra? Oliver se pasó la mano por el pelo, un gesto que antes le había parecido tan atractivo a Elizabeth.
Te ofrezco un trato. Si me ayudas a resolver este caso, te garantizo un acuerdo de divorcio muy generoso, la mitad de todo lo que poseo. ¿Incluidas las cuentas en las Islas Caimán? Se puso pálido, y Elizabeth se dio cuenta de que había dado en el blanco. ¿Cómo? Tengo mis fuentes, Oliver, igual que tú tienes las tuyas. En ese momento, Luis apareció por detrás de la casa. Se puso a espaldas de su hija y le puso una mano en el hombro, un gesto silencioso de apoyo. S.R.A. Harlow. Oliver sonrió tenso. Ha pasado mucho tiempo. No tanto como me gustaría, señor Sparks, respondió Luis con frialdad. Mi hija está cansada. Creo que será mejor que se vaya. Oliver las miró a ambas como si las viera por primera vez. Madre e hija hombro con hombro, protegiéndose mutuamente. Te llamaré mañana, Liz. Piensa en mi oferta. Cuando su coche desapareció al doblar la esquina, Elizabeth se aferró a su madre como lo había hecho de niña. ¿Me quedaré esta noche? Por supuesto, cariño. Tu habitación siempre te está esperando. Aquella noche, tumbada en su vieja cama bajo carteles de grupos de rock de los que se había encaprichado cuando era adolescente, Elizabeth pensó en el extraño entrelazamiento de los destinos, en cómo el pasado nunca se olvida, en cómo las viejas heridas influyen en las nuevas decisiones, y en el niño que crecía en su interior, un espectador inocente de un drama familiar mayor en el que él tenía un papel que desempeñar. El juzgado de Madison parecía un antiguo templo griego, columnas macizas, escalones de piedra, pesadas puertas de madera oscura. Elizabeth subió los escalones lentamente, sintiendo las miradas de los transeúntes y los periodistas congregados en la entrada. La primera vista del caso de divorcio de los Sparks había atraído más atención de la que ella esperaba. La abogada de Elizabeth, Martha Kane, una mujer bajita de mirada penetrante y peinado impecable, la esperaba en la entrada. Sin saludar, sin más preámbulos, condujo a su cliente a través de la multitud. No hables con nadie de la prensa. Martha apretó con fuerza el codo de Elizabeth. Especialmente con Phelps, del Daily Tribune. Está del lado de los Sparks. En el vestíbulo del juzgado, Elizabeth vio a Dexter Montgomery absorto en una conversación con un hombre de traje caro. Al verla, Dexter asintió levemente pero no se acercó. Tu aliado está aquí, observó Martha. Eso es buena señal. Está aquí por sí mismo, no por mí. En nuestras circunstancias es lo mismo. El pasillo conducía a una pequeña sala de reuniones. Elizabeth respiró hondo ante la puerta, haciendo acopio de fuerzas. Tras aquella puerta esperaba Oliver, el hombre al que una vez había amado, el hombre con el que una vez había planeado pasar su vida, el hombre que la había utilizado como una cómoda fachada para sus maquinaciones. Los abogados de Oliver ya estaban reunidos en la sala. 3 hombres perfectamente trajeados, con tabletas digitales y pesados maletines. El propio Oliver estaba sentado en primera fila, junto a Margaret. Warren no estaba allí. Elizabeth pasó junto a ellos sin levantar la vista. Solo cuando volvió a sentarse en su asiento se permitió echar un vistazo a su marido. Oliver había adelgazado con los días, tenía sombras bajo los ojos. Parecía más viejo que sus 38 años. ¿Dónde está Verónica?, soltó Elizabeth involuntariamente. Martha le dirigió una mirada de advertencia, pero ya era demasiado tarde. Oliver se acercó y se inclinó hasta tocarle el oído. Hoy no es un buen día para que aparezca por aquí, pero tú lo entiendes, ¿verdad? Algo nuevo brilló en sus ojos, no la arrogancia habitual, sino ansiedad, incluso miedo. Liz, no es demasiado tarde para arreglar las cosas. Mi oferta sigue en pie. Vuelve a tu asiento, Oliver. Martha se interpuso entre ellos. Toda comunicación es a través de los abogados. La entrada del juez interrumpió su conversación. Comenzó la vista formal. Reclamaciones de propiedad, medidas cautelares para dividir los bienes.
Elizabeth escuchaba a medias, observando a Margaret Sparks, que permanecía sentada con la espalda perfectamente recta, mirando al frente. Durante toda la sesión, su suegra no la miró ni una sola vez. Cuando se levantó la sesión, Elizabeth salió corriendo al pasillo. Necesitaba aire fresco, un espacio sin miradas ni susurros. En el aseo de señoras se inclinó sobre el lavabo y miró su reflejo. Tenía la cara desencajada, pero sus ojos parecían más brillantes y decididos que nunca. La puerta se abrió y Verónica se vio reflejada en el espejo. No tenía mejor aspecto que Oliver, una palidez enfermiza bajo una capa de maquillaje caro. «No esperaba verte aquí», dijo Elizabeth enderezándose. «Tenía que venir, para enterarme de todo en persona». Verónica se acercó a un lavabo cercano y sacó un pintalabios del bolso. Sus manos temblaban visiblemente. «¿Qué ha pasado, Verónica? ¿La luna de miel terminó tan rápido?» «No lo entiendes. Es más complicado que eso. Ilumíname». Verónica se volvió hacia Elizabeth dejando de fingir. «¿Crees que no sé quién eres? Te he estudiado de cerca incluso antes de conocer a Oliver. Elizabeth Harlow, especialista en literatura victoriana, hija de un bibliotecario, medallista de oro, ganadora de una beca, la pareja perfecta para el heredero Sparks. ¿Qué intentas decir? Que Oliver se casó contigo por una razón. Sus padres te eligieron, como un caballo pura sangre para la cría». Elizabeth se quedó helada. Las palabras de Verónica confirmaban lo que había empezado a sospechar tras sus conversaciones con Warren y su madre. «¿Y a ti? ¿A qué has venido?» Verónica sonrió amargamente. «Por el dinero, claro. ¿No gira todo en esta ciudad en torno al dinero de Sparks? ¿Y no te molesta que Oliver te engañara como me engañó a mí? ¿Engañado?» Verónica se rió, pero era una risa vacía. «Cariño, a mí no me engañó. Estuvimos compinchados desde el principio». En ese momento se abrió la puerta y entró Margaret Sparks. Al verlos juntos, se quedó paralizada en el umbral y luego se acercó lentamente. «¿Qué encuentro tan conmovedor?», dijo secamente. «Esposa y amante conversando en el baño de señoras». «Ya eres una ex esposa», contestó Elizabeth. «Todavía no, y puede que nunca seas una ex si demuestras ser más lista». Margaret se volvió hacia Verónica. «Y tú, querida, estás pisando hielo muy fino. Te sugiero que abandones el juzgado y no vuelvas por aquí. Usted no es mi jefa, SRA, Sparks, ¿no? ¿Quién te ha pagado el alquiler los 2 últimos años? ¿Quién te consiguió un trabajo en la empresa? ¿Quién hizo la vista gorda a tu colorido pasado?» Verónica se puso aún más pálida. «¿No lo sabías?» Margaret se volvió hacia Elizabeth con fingida sorpresa. «La señorita Drake lleva mucho tiempo trabajando para nosotros, más concretamente para mí». «¿De qué estás hablando?», siseó Verónica. «La verdad, querida, Oliver quería una esposa con buen pedigrí, pero a los chicos siempre les gusta jugar. Solo estaba controlando la situación. Mejor una amante conocida que mujeres al azar». Elizabeth miró fijamente a las 2 mujeres que tenía delante, y de pronto las dispares piezas del rompecabezas encajaron. «Tú planeaste todo esto», dijo lentamente, «desde el principio. Mi matrimonio, la aventura de Oliver con Verónica, incluso el escándalo de la cena, fue una actuación». «No todo». Margaret apretó los labios. «Oliver tuvo que esperar al momento adecuado para divorciarse. Sus payasadas en la cena no formaban parte del plan. ¿Qué era? ¿Mantenerme en la oscuridad unos años más?» «Hasta que tengas un heredero, sí», respondió Margaret con severidad. «Los Sparks necesitan sangre fresca, un linaje puro». Verónica se apoyó en la pared como si se le hubieran hundido las piernas. «Me has utilizado. Y tú usaste a mi hijo, así que estamos en paz». Elizabeth se rió por primera vez en mucho tiempo, genuina y libremente. «Así que no lo sabes». «¿No sabes qué?».
Margaret frunció el ceño. Verónica y Oliver han estado engañándome no solo a mí, sino también a ti. Cuentas en paraísos fiscales, empresas fantasma. Llevan años sacando dinero del negocio familiar. Una sombra de duda recorrió el rostro de Margaret. Mi hijo nunca... Verifica la información con Dexter Montgomery. Elizabeth se dirigió a la salida, pero se detuvo en el umbral. Y por cierto, estoy embarazada de verdad. Enhorabuena, casi tienes lo que querías. El rostro de Margaret se contorsionó de asombro. La mujer que siempre había mantenido sus emociones bajo control parecía a punto de desmayarse. Embarazada. No puedes... El 26 de junio nacerá el heredero de los Sparks, pero si tendrás acceso a él es la gran pregunta. En el pasillo, Elizabeth se cruzó con Warren Sparks, que acababa de entrar en el juzgado. Su rostro expresaba extrema preocupación. Elizabeth, te he estado buscando. Tenemos que hablar. Ahora no es un buen momento, Warren. Se trata del pasado, el de mi hermano y el de tu madre. Elizabeth se congeló. ¿Qué sabes de eso? Más que nadie. Y ya es hora de que se sepa toda la verdad, por todos nosotros. A espaldas de Warren, Elizabeth vio que Oliver los observaba con evidente preocupación. Oliver, que se había casado con ella por conveniencia. Oliver, que no solo la había traicionado a ella, sino también a su familia. Y de repente se dio cuenta de que su venganza no era un escándalo público ni la ruina económica de los Sparks. Su venganza era la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. De acuerdo, Warren, hablaremos, pero no aquí. Ven a casa de mi madre esta noche. Creo que tendréis mucho de qué hablar. Warren asintió. En sus ojos se leía el extraño alivio de un hombre dispuesto a desprenderse de una pesada carga. Gracias, Elizabeth. Allí estaré. Caminando de regreso a la sala de juntas, Elizabeth se sintió extrañamente tranquila. La familia Sparks, que había parecido tan poderosa, tan unida, se estaba desmoronando. Y ella, Elizabeth Harlow, era la piedra que había desencadenado la avalancha. El acogedor salón de la casa de Louise Harlow, normalmente tan tranquilo, estaba lleno de tensión. Warren Sparks estaba sentado en un ajado sillón, golpeando nerviosamente con los dedos el reposabrazos. Enfrente, en el sofá, estaban sentadas Louise y Elizabeth. El viejo reloj de pared marcaba los segundos, acentuando la incomodidad del momento. «No has cambiado nada, Luisa», dijo finalmente Warren, rompiendo el silencio. «Los halagos no te ayudarán, Warren», replicó Louise secamente. «¿Por qué has venido?» Warren suspiró, sacando un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. «Debería haberte dado esto hace años, una carta de Edward». Louise se congeló, su mano sosteniendo la taza de té temblando. Edward murió hace 30 años. «Nunca se encontró su cuerpo porque no estaba en el coche», dijo Warren en voz baja. «Edward fingió su muerte». Elizabeth sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Su madre palideció y volvió a dejar la taza sobre la mesa. «¿Qué estás diciendo?» Edward se enteró de los asuntos secretos de su padre, sobre el verdadero origen de la fortuna de los Sparks. No podía vivir con ello, pero tampoco podía exponer a la familia. Así que decidió desaparecer. Warren le tendió el sobre a Louise. Ella miró fijamente el papel amarillento durante un largo momento. Luego extrajo lentamente la carta. «Me pidió que te diera esto si le ocurría algo de verdad», continuó Warren. «Recibí la noticia de su muerte hace 2 años. Cáncer de pulmón. Vivía en Oregón con otro nombre». Louise siguió leyendo, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. Elizabeth rodeó los hombros de su madre con el brazo, sintiendo cómo temblaba. «Te quiso hasta el final», dijo Warren en voz baja, «y se arrepintió cada día de su vida». «¿Por qué guardó silencio durante tantos años?», preguntó Elizabeth. «Miedo, cobardía, un juramento hecho a mi hermano. Elige la razón que quieras».
Sonó el timbre. Elizabeth abrió. Verónica Drake estaba en el umbral, empapada por la lluvia, con una pequeña maleta en la mano. «No tengo a dónde ir», pronunció sin levantar la vista. «¿Por qué estás aquí?» «Tengo algo que destruirá a Oliver y a toda la familia Sparks, y quiero dártelo». Verónica le tendió un pendrive. «Está todo aquí. Documentos sobre cuentas en paraísos fiscales, empresas fantasma, blanqueo de dinero. Margaret me echó. Oliver me desheredó. Ahora quiero que paguen». Elizabeth miró a la mujer que no hacía mucho había sido su rival y vio un reflejo de su propio dolor. Una mujer utilizada y desechada por la familia Sparks. «Pasa». Se hizo a un lado, dejando entrar a Verónica en la casa. «Creo que te interesará oír lo que Warren tiene que decir». En el salón, Verónica se quedó helada al ver al patriarca de la familia Sparks. «¿Qué está pasando?» «El descubrimiento de la verdad», respondió Elizabeth. «Toda la verdad». El teléfono de Elizabeth vibró. Un mensaje de Julian. «Pon las noticias». Encendió la televisión. En la pantalla apareció el conocido edificio de oficinas de Sparks Investments, rodeado de coches de policía. El locutor hablaba de un importante fraude financiero y de la detención de varios altos ejecutivos. «Dexter cumplió su palabra», susurró Elizabeth. «Se acabó». Warren bajó la cabeza. «El legado de 5 generaciones, las mentiras y los crímenes son tu verdadero legado», dijo Luis con rigidez, doblando la carta. «Y tú lo sabes mejor que nadie, Warren». Elizabeth los miró a los tres. Un hombre mayor roto por el peso de los secretos familiares. Su madre, cuya vida había sido arruinada por las mentiras. Una joven que se había convertido en peón en el juego de otro, y de repente se dio cuenta de que sus destinos se habían entrelazado mucho antes de que ella naciera, creando un patrón que ahora tenía que desentrañar. La sala estaba abarrotada. Periodistas, abogados, curiosos, todos querían ver la caída del imperio Sparks. En los 15 días transcurridos desde las primeras detenciones, el escándalo había alcanzado proporciones increíbles. Cada día traía nuevas revelaciones, nuevos nombres, nuevas sumas en cuentas secretas. Elizabeth se sentó en primera fila, junto a Pamela. Su posición ya era visible. El 4.º mes de embarazo había redondeado su figura. Podía sentir las miradas, oír los susurros, pero ya no les prestaba atención. ¿Nerviosa? Pamela le apretó la mano. Extraño, pero no. Todo parece bien. Las puertas se abrieron y los escoltas hicieron pasar a Oliver. Con sus ropas de arresto, demacrado, parecía una sombra de lo que había sido. Cuando vio a Elizabeth, se quedó inmóvil un instante y luego apartó la mirada. Margaret Sparks estaba sentada al otro lado del pasillo, con un austero traje negro, una viuda con un marido vivo. Warren había pasado la noche en el hospital con un ataque al corazón después de que se hicieran públicas las pruebas de la implicación de la empresa en el blanqueo de dinero procedente del comercio de armas del tercer mundo. El juez Hammond, un hombre demacrado de mirada penetrante, anunció el inicio de la vista. El fiscal leyó los cargos: gran fraude, blanqueo de dinero, falsificación, impago de impuestos. La lista parecía interminable. Verónica fue la primera en declarar. Con un estricto traje gris y el pelo recogido en un moño, su aspecto era muy distinto al de la mujer del vestido rojo en la nefasta cena. «El señor Sparks me ofreció una sociedad hace 3 años». Su voz sonaba plana. «Al principio se trataba de transacciones financieras legales. Más tarde me inició en los detalles de esquemas extraterritoriales». Oliver no la miró. Su mirada estaba fija en el escritorio que tenía delante. «Margaret Sparks conocía nuestra relación desde el principio. Es más, los alentó proporcionándome apoyo financiero». Un susurro recorrió la habitación. Margaret permanecía inmóvil, solo los nudillos blanqueados delataban su tensión. «Y en cuanto al matrimonio del señor Sparks con Elizabeth Harlow», continuó Verónica,
Se concertó por insistencia de la familia. La decisión de romperlo públicamente también pertenecía a la familia. Elizabeth escuchó, sintiéndose extrañamente ajena. Era como si se tratara de otra gente, de la vida de otra persona. El niño que llevaba dentro se agitaba, recordándole un futuro que ahora solo le pertenecía a ella. El siguiente testigo fue Dexter Montgomery. Presentó al tribunal documentos que demostraban la retirada sistemática de fondos de la empresa. Las firmas de Oliver estaban en cada documento. El señor Sparks y yo somos socios desde hace 15 años, dijo Dexter con claridad, mirando directamente al juez. Durante los últimos 5 años sospeché de maquinaciones, pero no tenía pruebas. Cuando salieron a la luz, sentí que era mi deber ponerme en contacto con las fuerzas del orden. Durante un descanso, Elizabeth salió al pasillo. Necesitaba aire fresco, un espacio sin miradas indiscretas. En la ventana vio una figura familiar. Julian la estaba esperando. «¿Cómo estás?». Le tendió una botella de agua. «Mejor de lo que esperaba. Es como si me hubiera quitado un gran peso de encima». «¿Y el bebé?». Elizabeth se puso una mano en el vientre. «Va bien. El médico dice que se está desarrollando con normalidad». «Me alegro». Julian hizo una pausa. «Sabes, cuando todo esto termine, quizá podríamos...». «Julian», le interrumpió Elizabeth con suavidad. «Ahora no es el momento. Tengo que ocuparme de mi propia vida». «Por supuesto». Se echó hacia atrás, pero leyó esperanza en sus ojos. «Solo quería que supieras que no tengo prisa por irme a ninguna parte». Cuando se reanudó la vista, el fiscal llamó a la última testigo, la propia Elizabeth. Se acercó lentamente al estrado, sintiendo la mirada de Oliver clavada en ella. «Señor Sparks», empezó el fiscal. «Señorita Harlow», corrigió ella. «He recuperado mi apellido de soltera». «Señorita Harlow, ¿cuándo se enteró de las maquinaciones financieras de su marido?». Elizabeth miró directamente a Oliver. Por primera vez en toda la reunión, sus miradas se encontraron. «Hace un mes, descubrí los documentos en la caja fuerte de casa, pero la verdad es que lo sospechaba desde hacía mucho tiempo, solo que no quería admitir lo evidente». «¿Y qué hizo con esos documentos?». «Se los di al señor Montgomery y a la fiscalía». ¿Era consciente de las consecuencias de sus actos para la familia Sparks? Elizabeth hizo una pausa, recordando todo lo que había aprendido a lo largo de las semanas, de cómo la familia Sparks había arruinado la vida de su madre, de cómo Oliver la había utilizado como tapadera para sus maquinaciones. El matrimonio concertado, sobre la traición. «Sí», respondió con firmeza. Era plenamente consciente de las consecuencias, pero la verdad es más importante que una reputación construida sobre mentiras. Se hizo el silencio en la sala. Incluso los periodistas dejaron de tomar notas, impresionados por el momento. «Una pregunta más, señorita Harlow. Está esperando un hijo con el señor Sparks. ¿Cómo piensa explicarle esta situación en el futuro?». Elizabeth se puso una mano en el estómago, un gesto protector familiar a todas las madres. «Con la verdad, siempre solo la verdad». El campus de la Universidad de Madison se ahogaba en el dorado de las hojas otoñales. Elizabeth caminaba por un callejón, con una pila de libros y apuntes en la mano. Los estudiantes la saludaban con gestos y sonrisas. En los últimos 6 meses había pasado de ser la mujer de Sparks a la doctora Harlow, una querida profesora de literatura victoriana y una joven madre cuyo hijo de 3 meses se había ganado el corazón de toda la facultad. El pequeño Theodore la esperaba en la guardería de la universidad. Elizabeth se asomó por la ventana. La profesora lo mecía, tarareando una nana. Su pelo oscuro, heredado de su padre, contrastaba con la piel clara que había heredado de ella. Por lo demás, Theo era un calco de su abuelo, el mismo Edward Sparks cuya foto Elizabeth guardaba en un relicario. «Acaba de dormirse», la cuidadora entregó al niño en brazos de su madre.
Gracias, Mary. Hoy era la última clase. Voy a recogerlo temprano. En el aparcamiento, Elizabeth vio un coche familiar. Luis saludó a su hija desde la ventanilla. Pensé en encontrarme contigo. Hace demasiado buen tiempo para un taxi. El coche rodó por las calles otoñales de Madison, una ciudad que había dejado de ser una cárcel para convertirse en un hogar. Tras el nacimiento de Tío, Luis había vendido su casa de campo y se había mudado más cerca de su hija, a un pequeño piso a 2 manzanas del nuevo hogar de Elizabeth. La carta está aquí. Luis sacó un sobre de su bolso. Sello de la prisión, la pulcra letra de Oliver. ¿Puedes leérmela? Luis desdobló el trozo de papel. Elizabeth, gracias por las fotos de Theodore. Es precioso y se parece tanto a ti. Espero que le des mi carta cuando sea mayor. Hazle saber que, a pesar de mis errores, estoy feliz de ser su padre. Oliver. Elizabeth miró a su hijo dormido. 5 años de prisión era la condena que había recibido Oliver, no tanto como podría haber sido gracias a un acuerdo con la fiscalía. Verónica obtuvo la libertad condicional por cooperar con la fiscalía. Margaret se libró de la condena, pero su reputación en la comunidad quedó arruinada. Y Warren murió un mes después del juicio. Ataque al corazón. Antes de morir, tuvo tiempo de reescribir su testamento, dejando una parte importante de su fortuna personal al futuro hijo de Elizabeth, el verdadero heredero de la línea Sparks. Dexter llamó hoy, dijo Luis mientras aparcaba fuera de la casa. La reestructuración de la empresa está casi terminada. Las acciones están subiendo. Dexter Montgomery se había hecho cargo de la empresa tras el colapso. Bajo su dirección, Sparks Investments había reconstruido lentamente su reputación centrándose en las inversiones éticas y la filantropía. En casa, Elizabeth acostó a Tío y preparó té. Sonó el timbre. «Es Julian». Luis enarcó una ceja significativamente. «Creo que iré a trabajar al jardín». Julian estaba en el umbral con un ramo de flores silvestres y una caja de pasteles de la pastelería favorita de Elizabeth. «He oído que has tenido tu última clase del trimestre. Pensé en celebrarlo». Se sentaron en el porche a contemplar la puesta de sol. Julian se había convertido en un visitante asiduo de su casa en los últimos meses. Primero como amigo, como apoyo en momentos de necesidad. Luego como un colega con el que Elizabeth estaba preparando un curso conjunto. Ahora como alguien más, aunque ninguno de los dos lo había dicho aún en voz alta. «Tengo una oferta de una editorial». Elizabeth sorbió su té. «Quieren que escriba un libro sobre las mujeres victorianas». «¿Aceptarías?» «Creo que sí. Es algo con lo que siempre he soñado». Los gritos de Tío llegaban del interior de la casa. Elizabeth se levantó, pero Julian le tocó suavemente el brazo. «Echaré un vistazo. Confía en mí». Al verlo merodear por la casa, Elizabeth sintió una calma que no había conocido antes. No la felicidad perfecta de las novelas, sino la tranquila alegría de la vida real, con sus altibajos, su dolor y su curación. Aquella noche, mientras arropaba a su hijo, Elizabeth observó una marca de nacimiento en su muñeca, igual a la suya y a la de su madre. La marca Harlow, como había bromeado Luis. Pero ahora Elizabeth sabía la verdad. Era la marca Sparks, transmitida de generación en generación por Edward. El círculo se había cerrado. Viejos secretos fueron revelados. Viejas heridas comenzaron a sanar. Había un nuevo capítulo por delante. No uno sin nubes, sino uno real. Su propia historia, que ahora escribía ella sola, sin la guía ni las expectativas de los demás. Theo se durmió, apretando el dedo de su madre. Fuera de la ventana crujían las hojas. En algún lugar del jardín, Luis tarareaba una vieja canción. Y en el salón esperaba Julian, un hombre dispuesto a formar parte de su futuro, pero sin exigirles que olvidaran el pasado. Elizabeth Harlow, no Sparks, miró a su hijo dormido y supo que, a pesar de toda la confusión,
Su reacción entonces, en aquella fatídica cena, había sido la única correcta. Ni ira ni venganza, sino serena dignidad y la determinación de descubrir la verdad, por amarga que fuera. Y esa verdad la había liberado.